Buenas noches, doctor Fran Stewart Gil Rojas. Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Gracias por acompañarnos en este espacio, un espacio importante para nosotros que esté hoy aquí. Profe, la dinámica consiste en unas preguntas, pues su merced nos va a contestar de manera muy asertiva y concreta. No hay necesidad, digamos, de extendernos mucho. Nuevamente le agradezco por la oportunidad de estar acá con nosotros. Profe, la primera pregunta dice, ¿cómo cree que ha impactado el proceso de paz con las FARC en la reducción de la violencia en Colombia? Buenas noches, primero que todo, pues agradezco la oportunidad y la confianza depositada en mí para este ejercicio. Para efectos del proceso de paz con las FARC, pienso que hay que mirar desde todo punto de vista, ¿no? Eso tiene que ser un equilibrio desde el punto de la educación. Yo no me considero ni de izquierda ni de derecha, sino el tema de la población en general, ¿no? Siempre va a haber una generación, ¿no?, de conflictos, intereses de conflictos, sea por la política, sea por la iglesia, sea por la sociedad. Y pienso que para que exista una parte asociada a la ciudadanía, por parte de los grupos al margen de la ley, yo pienso que tiene que haber una comunicación asertiva, es decir, mirar qué son los proyectos, cómo van a participar activamente, qué van a dejar la violencia, todas esas situaciones que pues dañan bienes, honra, vidas, integridad de personas. ¿Qué violencia genera más violencia? Sí, claro que sí. Entonces, yo pienso que el Estado debe crear un programa no solamente con profesionales en el área de derecho, sino con profesionales en el área de psicología, de medicina, en todos los campos de aplicación, también en el campo ambiental, por los daños ecológicos, las reservas, ¿sí? Entonces, sensibilizar a todo ese cúmulo de personas que pues obviamente tendrán a la postre hijos, familiares, que van a sufrir un detrimento para el futuro. Muchas gracias, profe. ¿Qué opina sobre el papel de la comunidad internacional dentro del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? ¿Qué considera? Pues, si bien es cierto, yo alejándome de temas o corrientes políticas, eso es como todo, ¿no? Si yo voy a colocar reglas en mi casa es porque debo tener conocimiento de cuáles son las reglas en mi casa, ¿sí? Entonces, si yo no tengo conocimiento de qué es la problemática de fondo o ese traspié, pues entonces yo como Estado exterior, ¿cómo voy a participar de forma activa? Eh, Cuando han habido conflictos de lesa humanidad que prácticamente concurren a organismos internacionales y los organismos internacionales han sancionado al Estado, sí, al Estado colombiano, pero entonces esas sanciones, ¿quiénes son las que generalmente pagan esas sanciones? Pues obviamente los tributos de todos los asociados, porque pues existiera una forma vinculante para que todos los políticos o todas las partes inmersas en una situación de estas pagaran también con sus bienes, todo lo que le ha afectado a la sociedad, pues sería un valor agregado. Perfecto, profe. Muchas gracias. Profe, ¿cuáles serían esos desafíos actuales que enfrenta el proceso de paz en Colombia con las FARC? Pues yo pienso que uno de los principales es la lucha por el poder, ¿no? Y las diferentes corrientes políticas, sí, de izquierda, de derecha, todas esas pues siguen llevándonos al mismo liberalismo, conservatismo, sí,
y nunca vamos a colocar un punto de equilibrio donde vayamos a mirar, bueno, que exista una reinsertación de grupos al margen de la ley con unos compromisos, ¿sí? Coloco como ejemplo en el colegio o en la universidad, cuando todos estudiamos y de pronto tenemos alguna falta, pues van a existir unos compromisos para que no vuelva a suceder. Entonces yo pienso que debe existir un diálogo, ¿sí? Con puntos estratégicos de cada una de las partes en el conflicto. Y pues obviamente una amigable composición. Eso hay que mirarlo desde todo punto de vista del Estado social, de derecho, del tema de las víctimas en los conflictos, que generalmente son las personas pues de bajo estrato social, los desplazamientos, que eso genera más prácticamente delincuencia, más mortalidad. Entonces, hay que colocarte en contexto todas esas situaciones. Listo, profe. Profe, discúlpame. Señor, Listo, profe. Saliéndonos un poco del tema sobre el proceso de paz en Colombia, ¿cuál es su opinión sobre la reciente discusión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal colombiano en relación con la interpretación de la Constitución? sí, yo pienso que con el tema presidencial de Petro, yo viendo desde ese punto pragmático, pienso que está aplicando la ley del talión, como según lo que él comentaba, que había sido objeto de violencia por parte de la policía, que a él no le respetaron los derechos humanos. Entonces, no está volviendo una Colombia democrática, participativa, sino que por el contrario se me hace que está generando más impunidad. ¿En qué sentido? Entonces, en el sentido que no le da la potestad a cada una de las ramas del poder público, legislativa, ejecutiva, judicial, sino que él va a abstraerse todas las ramas del poder público y prácticamente va a ser como, pienso yo, que muy discrecional y dictador prácticamente, porque no permitir que cada organismo haga justicia, entonces pues obviamente vamos a volver como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y no va a pasar nada. Entonces, partiendo de esa situación, coadyuvó la postura del fiscal en no estar de acuerdo en muchas situaciones, el tema de narcotráfico, el tema de bandas al margen de la ley, y lo que es la delincuencia común, las azonadas, es decir, se hacen azonadas, se dañan todos los bienes inmuebles, las estructuras de los bancos, y no pasa nada, y no pasa nada, y como dicen, perdón como tal, pero pues obviamente en la sociedad crea una incertidumbre cuando dice la Constitución Política de 1991, estamos en un Estado social de derecho, es decir, que el Estado tiene que responder y velar por los bienes, honra de los ciudadanos. Entonces, no permitirle lo que está permitido por ley a la Fiscalía, pues es prácticamente negar la justicia. Perfecto. ¿Cree usted que esta disputa impacta el Estado de Derecho y la estabilidad institucional en Colombia? Sí, existe un impacto grande, tremendo, por lo que en la referenciada pregunta y contestación de la anterior, el impacto es que genera más violencia. Veamos ahora temas de carestía en la canasta familiar, eh, quitar el subsidio a la gasolina, todo va a subir, y la delincuencia pues obviamente
no va a esperar a que de pronto baje la canasta familiar, a que se recomponga todo. O sea, yo pienso que el señor Petro, que es economista, cuando hizo prácticamente todo lo que es de la canasta familiar, el índice del IPC al 16%, pues quiso generar en la ciudadanía un voto de confianza para él, pero lo que genera en el resto de la ciudadanía que comprendemos que es un alza tan terrible en el IPC, entonces ahí es cuando la gente va a decir, pues se subió ese porcentaje tan alto al salario mínimo, pues asimismo tiene que subir todo, el 16% a la carne, al arroz, a productos de primera necesidad, ¿sí? Entonces, en todo factor va a influir ese incremento de ese IPC. Desde el 2019, la última vez que hicieron un incremento así fue al 9%, pero mirando en tasas económicas y lo que va a influir en la economía es bastante. ¿Por qué? Porque sube también la tasa de interés, ¿sí? Y la tasa de interés, sea bancario, sea préstamo común, sea lo que sea, pues va a generar un porcentaje más alto. Supongamos si está en el 2.3 moratorio y en el 1.9 corriente, en la actualidad ya prácticamente está llegando al 4%. Entonces, hay que mirar esos indicadores económicos. Perfecto, doctor Fran. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opina Sí. sobre la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el presidente Gustavo Petro para el periodo 2023-2026? El Plan Nacional de Desarrollo venía, perdón, nunca lo han podido aterrizar, porque ese venía desde el año 2000. Han venido pasando varios alcaldes. Con el tema del metro no se han colocado de acuerdo con la señora alcaldesa y por ende cada uno de los municipios, departamentos, quieren crearse como una república de carácter independiente. ¿Por qué? Porque es que ese plan de desarrollo solamente le conviene a la parte burocrática. Entonces esos contratos exagerados, sí, y bueno, y de ahí para allá siga la gente pagando, siga el ciudadano pagando. Yo hablaba y le daba mi postura a otro profesor, pero en la parte de sociología. Entonces, diferíamos en muchas situaciones en la parte de desarrollo, ¿sí? En la parte de desarrollo, que pues un desarrollo sostenible se necesita primero que todo tener esa concertación con la ciudadanía, mirar esa problemática, mirar el tema ambiental. Listo, profe, pues continuemos. Ya nos quedan dos preguntas y terminamos el proceso. La siguiente pregunta, ¿qué medidas se están implementando para fomentar la participación ciudadana en la elaboración y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial en Colombia? Actualmente deberían citar a un referendo, a un plebiscito, que son formas de participación ciudadana para efectos que se tengan en cuenta, sea normatividad, sea toma de decisiones. Se hace a través de los consejos para efectos de ese plan de ordenamiento territorial. Pero como tal, pues no se tiene la forma activa y participativa de la ciudadanía. Perfecto, profe. ¿Cómo cree que se pueden abordar los desafíos relacionados
con la expansión urbana descontrolada y preservación de las áreas naturales en Colombia? Yo pienso que, comenzando que el IGAC tiene que actualizar la cartografía. Eso es un desorden terrible, en el sentido que uno va a solicitar una actualización de linderos para procesos de pertenencia y prácticamente ellos, sea el IGAC, lo envían para catastro y pues obviamente el error comienza desde ese punto, que no tienen claridad cuáles son los terrenos en expansión. Lo otro que hay que mirar, los humedales. Prácticamente no existe, sino que sugieren que es un humedal, ¿sí? Pero como tal, no existe una resolución o un acto administrativo proferido por el IGAC, por el catastro, que informen que existan humedales, predios que de pronto amenazan con inundaciones, sino que por el contrario, solamente existen esas especulaciones y por ende es que hay tanto ciudadano que ha fallecido cuando vienen las avalanchas, cuando vienen las catástrofes, las lluvias. ¿Por qué? Porque llegan y se meten a predios donde dicen que pues, no existe un dueño como tal. ¿Y desde dónde está el error? Pues obviamente desde la misma administración o desde el mismo gobierno, porque pues no han desalojado a esas personas que se insertan en esos bienes de forma pues obviamente grotesca o violenta. Muy bien. Bueno, y para finalizar, ¿cuál considera que es el mayor desafío actual que enfrenta nuestro país como sociedad y qué propondría para tener tener esa mejor efectividad? Primero que todo, yo pienso que el respeto por los derechos humanos. Pienso que si se aprende a respetar los derechos humanos, empezamos a tener una cultura, porque los demás países tienen buena cultura, llámese de Suiza, llámese de Francia. ¿Por qué? Porque desde los claustros universitarios se les ha enseñado lo que es la cultura, lo que es la conciliación, lo que es el respeto por los mismos ciudadanos, ¿sí? Entonces yo veo que son varios los puntos que hay que tocar. Primero que todo, lo que informaba, capacitar, culturizar, viene desde el colegio, la no agresión, esa es una parte fundamental, el respeto por esos derechos fundamentales, por el debido proceso. Es tan bonito ver la Constitución política, leerla, porque pues obviamente es de carácter obligatorio para las universidades e inclusive para los colegios, pero pues prácticamente no se le da esa importancia a sabiendas que es una norma de normas, que protege los derechos de las personas, que les dice, ustedes tienen derecho a una vivienda digna, en condiciones dignas. Y los candidatos llegan y dicen, no, es que yo les voy a dar a ustedes viviendas. Y no, eso es mentira, porque en la Constitución se dice que el Estado hará programas para vivienda en condiciones dignas. Ahora bien, la educación, el ICETEX se come prácticamente lo que son con los intereses de los estudiantes, la salud, o sea, desde todo punto de vista, ¿por qué ni los hospitales tienen dinero y por qué las IPS tienen dinero? ¿Por qué? Porque es que llega el candidato de momento, deja ya el que le sirve, el que le va a tapar los huecos y nunca van a ejecutar esos dineros, entonces prácticamente no les conviene. Eso es lo más fundamental, educación, salud y lo que es una vivienda en condiciones dignas. Sí, profe, concuerdo con lo que me estás diciendo. En realidad, pues ese es un tema que pues a todos los colombianos nos afecta.
Son temas que a largo plazo, si no tomamos decisiones o no se crean diferentes políticas públicas, pues sencillamente vamos a seguir el mismo país, un país subdesarrollado que nunca busca el progreso, que nunca va a buscar, digamos, como que la comunidad o que todos los colombianos pues puedan vivir de una mejor manera digna, pues como lo dicta la Constitución. Profe, pues en realidad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, permitirnos en un espacio, saber su opinión acerca sobre estos temas y en verdad nuevamente le agradezco. Muchas gracias a usted, compañero Cristian. Me parece fundamental este espacio porque contextualizamos y participamos de forma activa, no imponiendo un partido político, sino es una forma aterrizada y real para ver las circunstancias del país. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Gracias. Igualmente.